El PRD está acusando a AMLO. Al llegar al registro del candidato de este partido a la alcaldía en Villahermosa, acusó a Andrés Manuel López Obrador de ser un chamán que con una limpia quita los pecados de los corruptos. Dijo que en una elección extraordinaria del Sol Azteca enfrentará a dos PRI, uno que tiene su candidato que va en alianza con el Verde y el otro morenizado. Qué lástima que se haya dividido Morena del PRD, pero qué doloroso de veras, porque pues en todos lados se convierten los dos en un partido de tercera. Pierden fuerza, pierden presencia. Mutuamente. Pero además sus integrantes, tanto del PRD como desde luego los de Morena, no hacen nada por elevar el prestigio de su partido. Hacen todo lo contrario, todo lo posible para que los veamos así como... Pero ¿por qué no entienden del PRI que es un monolito? Y eso que salieron de ahí, la mayor parte de ellos. O sea, tendrían que haber, no pasaron el examen de sexto grado de procedimientos políticos para formar un nuevo partido. Yo creo que lo que muestra esta izquierda mexicana, incluyendo al PRD y a Morena básicamente, es que prevaleció siempre desde el origen del PRD el caudillismo. No se encargaron de crear cuadros. Y entonces, ¿qué hemos tenido del PRD desde entonces hasta la fecha, incluyendo Morena? Pues solo tuvimos dos candidatos de izquierda, Cárdenas y López Obrador. Y Cárdenas repitió 3 veces en la candidatura y López Obrador va por la tercera. O sea, eso te habla de que no creaste un instituto político, creaste un instituto que gira alrededor de un caudillo. Obviamente ahorita el PRD está perdido absolutamente porque no tiene una cabeza, nadie a quién seguir, porque no creaste los cuadros. Todo lo apostabas a López Obrador, como en su momento todo a Cárdenas. Porque en el PRI, a través de sus diferentes institutos, de los colegios que formaban, creaban líderes. Y el PRD tiene caudillos, pero no tiene líderes, no es lo mismo. El líder te lleva, te convence. El caudillo trabaja por sí mismo, para su privilegio personal. Esa es la diferencia. Y ahorita ya se siente señalado por la mano de Dios. Así les ha de ir. De 63 años, Daniel Cuevas González. Esos dos candidatos de la izquierda han ganado las elecciones presidenciales, pero el PRI se las ha robado. Tanto a Cárdenas, Salinas de Gortari, como a López Obrador, Fox y Peña Nieto. No, pero a ver, detengámonos. ¿Con qué datos cuenta usted? Porque ya hay un organismo que se encarga de organizar, de llevar a efecto, de castigar a quienes violan algunas de sus disposiciones. Ya no se puede decir con tanta claridad. Sí, hubo una duda razonable en la elección del 2006, pero en la de 2012 la diferencia fue muy grande. No hay manera en que con chicanas o con fraude se cubra una diferencia tan grande como la que obtuvo Peña Nieto sobre López Obrador. Ahora, en la del 88, obviamente por las boletas quemadas y todo, sí hubo un fraude, desde luego, eso es ineludible, pero el punto fue ahí que no hay manera de demostrar que iba ganando Cárdenas o que iba a ganar. Porque sí estaba, según los analistas, sí estaba muy fuerte la competencia y ahí fue cuando decidieron pues bajarle al switch al sistema famoso de Bartlett y eso. Pero no había todavía datos concluyentes de que pudiera ganar. Porque recordemos, Cárdenas era muy fuerte en lugares como Guerrero, como Michoacán, pero en el norte del país no, y en los centros urbanos del centro del país tampoco. Sí. Entonces, afirmar de que había ganado y por eso, y le quitaron la presidencia, no.
sí estaba muy competido y sí hubo un fraude electoral que llevó a la presidencia a Salinas de Gortari. Y que le dio exactamente a Salinas de Gortari 50% más uno de los votos. Cosa difícil de creer. Claro. No, y el que echaran abajo el sistema que llevaba el conteo también es altamente sospechoso y hasta culpable. Pero la votación no fue tan arrolladora como debiera haber sido para que hubiera alternancia. Claro, y en el 2006 hubiera sido muy sofisticado que se calculara un fraude para que ganara por .56 Calderón. O sea, realmente, fraudes era lo que conocimos en la época dura del PRI. O sea, robo de casillas, el gobierno era juez y parte de la elección, calificaba, la Cámara de Diputados, que siempre fue mayoría del PRI, calificaba las elecciones, ahí no había manera. Acá, como dice el sector, ya estaba el instituto, el IFE. Ahora, yo siempre he dicho, la elección del 2006 no la ganó el PAN, la perdió el PRD, la perdió López Obrador con sus desplantes. Lo tenía en sus manos y la dejó ir, como diría el comentarista de fútbol. ¿Qué más? Continúa Daniel Cuevas. Apenas reconocieron esto miembros del PRI. Bueno, y pregunto a Rosas, el que es tan abusado, ¿a quién propondría para candidato en las próximas elecciones? Lamentablemente... ¿De dónde o cuándo? ¿De qué partido? ¿Quién? ¿De qué estado? Diputado, senador, gobernador. Bueno, pero vamos a suponer que está hablando del PRI. ¿Quién crees que de los que se mueven con esos intereses puedan encabezar la contienda electoral? Yo creo que podría ser Beltrones, fíjate, en el PRI. ¿Es el más libre de rémoras en este momento? Y es el que en cierto modo ha hecho un poco como de, incluso una crítica muy velada, pero al final a todo el grupo de Enrique Peña Nieto. El grupo Sonora que se opone al grupo Atlacomulco. Entonces creo que por ahí podría ser si él logra juntar más fuerzas dentro del propio PRI. Lamentablemente todos los partidos siguen robando a los ciudadanos desde el momento en que no respetan el voto. Eso es lo peor que han hecho y siguen haciendo los integrantes del PRI, PAN, PRD y el peor de todos, el Verde Ecologista. Sí, lo defienden, luchan por el voto y quieren ganar limpiamente. Esa es su lucha. Y hoy el voto vale. O sea, por más que traigamos el fantasma arrastrando de que todo es fraude, hoy el voto sí cuenta. O sea, las últimas elecciones no hemos visto los fraudes que se vieron hemos visto irregularidades. Hemos visto mal, que se cuenta mal. Hemos visto muchos pequeños detalles, pero no tiene nada que ver con el fraude hasta el 88. Hoy, y yo creo que tenemos que defender la idea de que sí cuenta nuestro voto. Peña Nieto, como haya sido, como ya se hizo frase célebre, él ganó por el voto duro de su partido, de seguro. No sabemos si fueron las mujeres que decían que votaron porque era guapo, lo que me parece una simpleza absolutamente, yo no lo creo. No sabemos si fueron los del sindicato X. El hecho es que lograron juntar los votos necesarios para ganar la presidencia. ¿Que hubo acarreos? Seguramente. ¿Que hubo compra de votos en algunos lugares? También. Pero como lo hubo con los otros partidos. Por eso no debe haber abstinencia. Es importantísimo que todos acudamos a cumplir nuestro deber. Será menos difícil darnos a tole con el dedo. Fíjate que por un lado lo que mencionas de ir a cumplir tu derecho que tienes de voto, que además fue un logro, ¿no? de muchas luchas, de mucho tiempo. Pero por otro lado también es importante que nos demos cuenta cómo se da el funcionamiento en la casilla, o sea, que tiene muchos filtros para que precisamente no se cometa un fraude. Hay observadores de diferentes partidos, se firma cada boleta, se hace un conteo, hay un acta en donde aparecen tantos votos para tal partido y todo eso debe de coincidir a una cuenta ya general. O sea, que por lo menos nos molestemos un poquito en saber cómo
cómo se da ese proceso de votación. Si gastamos tanto dinero en se invierte mucho. Démosle el apoyo y la confianza. Sí, pero en el 2006 todavía era aquel mundo salvaje, las famosas casillas Zapato, los lugares en el Bajío y en Jalisco, todo esto, en donde había más votos que electores, había elementos que, y como siendo la diferencia tan pequeña entre los dos candidatos que más votos obtuvieron, pues queda la sospecha viva. Aquella carta que sale antes de que se iniciara todo conteo, dirigida a los empresarios, no teman, todo está bajo control, firmado. Sí, pero sí, a mí me sigue pareciendo que... Me dice que se va a hacer, como dijo la primera dama, que se va a impedir que gane a como dé lugar. Pero yo creo que ese es parte del rumor que se esparció, porque si vas a hacer un fraude, lo haces bien y ganas por 4 millones para que no quede duda de nada. Aquí, o sea, ¿cuánto ganas? 250,000 votos no es nada. No podías haber tenido el control tan perfecto y preciso como para decir, a ver, métele otros 250,000 para que entonces... Pero es que es más fácil meter 250,000 que 4 millones de votos más. Fantasmas. Claro que sí. No, yo ahí sí creo claro creo que no, en el 2006 no hubo fraude. Creo que fueron tantas irregularidades, porque por ahí se hizo la cuenta. Las irregularidades con las que ganó Fox, y me refiero a cualquier tipo de cosas, que no se puso la casilla, que se contó de mal, etcétera. Las del 2000 fueron los básicamente... amigos de Fox. Fueron básicamente las mismas del 2006, es decir, variaba el voto, no, realmente no había una gran variación. Y además teníamos con todo el IFE. O sea, y que si el algoritmo, dijo López Obrador, que si le metían... Nunca, el hecho es que nunca se pudo demostrar, como en los otros casos sí se podía demostrar fraude, con fotografías, con denuncias y demás. Pues vayamos a votar, eso Exacto. es el santo remedio.